¿Tú sabías que la doctrina reformada, que es la que nosotros profesamos, la que hemos abrazado, la que creemos y la que predicamos, porque está en la Biblia, tiene como algo central a Dios? Por eso es que cada vez que tú escuchas la predicación, tú no estás oyendo mis experiencias, lo que yo viví. Por ahí cruzamos algunos testimonios que sirven para edificar o dar a entender lo que estamos o lo que queremos decir. Pero la centralidad de la teología reformada es Dios. Pero hay algo que va a la par con Dios. Imagínate que la teología es como un avión y que tiene dos alas. La una ala es Dios y la otra ala es la palabra de Dios. No puede haber una iglesia que sea una iglesia verdadera, de sana doctrina, donde no se predica la palabra de Dios, la teología bíblica, una sana doctrina. A veces la gente se llena también de artificios o de muchas formas de expresar la palabra de Dios cuando no es palabra de Dios, y sacan un texto aislado por aquí, de por allá, de más acá, y hacen su teología. Y de esa manera hay muchos que corren o viven dentro de las iglesias engañados. Dios nos libre de eso. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Proverbios, al capítulo 6, y vamos a leer el versículo 20 al 22. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertarte hablarán contigo. Este texto es un pasaje que está escrito aquí por Salomón, y en el pasaje que tenemos delante de nosotros habla evidentemente de quienes encuentran que la ley de sus padres y la ley de Dios son lo mismo, y les amonesta a atar esa ley de Dios en sus corazones y a enlazarlas como un collar sobre su cuello, la palabra de Dios. Lo que tú llevas en las manos cuando llevamos nuestros anillos o una cadena o aretes, cualquiera de esas cosas, nos las pueden quitar, nos las pueden robar, pueden desaparecer. Pero lo que está atado a nuestro corazón permanecerá mientras vivamos. Si la palabra de Dios está atada a tu corazón, va a permanecer y a prevalecer contigo. Por eso que los creyentes, los cristianos, debemos de amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Así deberíamos de ver la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios debería ser algo en lo cual nos deleitemos. Cuando abres las escrituras, debe ser algo en que tú sabes que Dios te está hablando a tu vida. Por eso Salomón nos recomienda que la enlacemos a nuestro cuello y nos enseña que no debemos nunca de avergonzarnos de ella. Cuando nosotros nos encontremos en medio de diferentes grupos, debemos hablar la palabra de Dios sin vergüenza. Todo lo que es concerniente a Dios debemos hablarlo con valor, con gracia, con la felicidad de lo que tenemos y de lo que hemos entendido. Debemos, en otra manera, tomar valientemente el mensaje de la cruz y declarar con alegría que respetamos todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia afirma. Deberíamos de hacerlo de corazón. Y para que nosotros seamos persuadidos a obedecer en lo que Dios manda, Salomón nos proporciona 3 convincentes razones por las cuales nosotros deberíamos de atar la palabra a nuestros corazones,
de amarrarla a nuestro cuello. Hay tres razones que él menciona. La primera, dice él, que esta debemos amarla porque la palabra va a ser una guía para nosotros. Una guía. Dice, cuando andes, te guiarán. Será también un guardián para nosotros. Porque dice, cuando duermas, es decir, cuando tú estás indefenso y desprevenido, ¿qué dice? Velarán por ti. Velarán por ti. Te harán sentir confiado, tranquilo y seguro. Pero también en tercer lugar será un fiel compañero. Un fiel compañero que aun cuando te levantes, te hablarán. Todos nosotros de alguna manera necesitamos un guía. Como dice Jeremías, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Si nosotros fuéramos o somos abandonados a nosotros mismos en nuestro propio caminar, en nuestra propia manera de ver la vida y de andar, muy pronto vamos a caer en la insensatez y vamos a cometer locuras en la vida. No vamos a saber para dónde vamos y a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. No vamos a poder discernir porque no hay nadie quien nos guíe y la palabra de Dios es una guía para nosotros. Hay de alguna manera dilemas en la vida cuando un guía es más valioso que un lingote de oro. Y yo creo que nosotros tenemos que ver la palabra de Dios más que un lingote de oro, más que cualquier tesoro en esta tierra. Debemos verla como un guía que nos guía en este mundo de oscuridad y nos guía por una senda segura. Pero también la palabra de Dios se convierte de alguna manera en el guardián de nuestros días. Porque el que la oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Habrá momentos probablemente en nuestra vida de descuidos, de desánimos, pero si la palabra está atada a tu corazón, si la palabra la tienes atada a tu cuello, como dice la Escritura, cuando duermas, velarán por ti, cuando andes te guiarán y al despertar te hablarán contigo. Pero la tercera razón para amar la palabra de Dios es que se vuelve en la vida del cristiano nuestra dulce o nuestro dulce compañero. La palabra de Dios es una compañía no solamente agradable, sino es una compañía dulce, amorosa. Dice la Biblia, al despertarte, hablarán contigo. El título que correspondía al día de hoy y lo que vamos a ver es la palabra viva. Bueno, este sermón lo hemos dividido en 5 partes y lo primero que yo quiero que veamos es que debemos de percibir con los textos que hemos leído que la palabra está viva. La palabra está viva. Ahora, ¿por qué diría este versículo, hablarán contigo? Un libro muerto no puede hablar, ni un libro mudo podría conversar. Entonces, claramente se trata de un libro que vive y habla. Esa es la palabra del Señor, esa es nuestra Biblia. Es un libro que nos habla. Por eso que dice el texto en Primera de Pedro, la palabra de Dios que vive y permanece. Así describía el apóstol Pedro el pasaje, como una palabra viva que permanece. Esa era la palabra de Dios.
A los libros humanos, no sé cuántos libros tengas en tu casa, cualquier otro libro fuera de esto no es un libro inspirado. Solamente la Biblia es inspirada, inerrante e infalible. Cualquier otro libro, no importa si es el catecismo, no importa si es la confesión de fe, no importa si es el progreso del peregrino, no importa el libro que tengas. Cualquier otro libro no es libro inspirado. Solamente la palabra de Dios es inspirada. Y a los libros que son considerados fuera de la palabra de Dios como libros humanos, con el paso del tiempo, los años le quitan el valor a ellos. Muchos desaparecen, ya no se venden. Pero este libro es inmortal. Este libro vive. Es como que cada vez que tú lo lees, el rocío de la juventud, tú notas que a pesar de que fue escrito hace casi 2000 años atrás, sigue siendo contemporáneo, sigue estando activo, sigue siendo esa fuente que nos llena, que nos alimenta, sigue siendo el mismo libro. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la causa de que la palabra de Dios aquí esté viva? Bueno, en primer lugar yo diría porque es pura verdad. El error es muerte, pero en cambio la verdad es vida. No importa qué tan bien cimentado esté un error, si es por la filosofía o por la fuerza de las armas o por la corriente del pensamiento humano, no importa en qué esté cimentado el error, va a venir el día en que arderá como un horno y toda la falsedad será como hojarasca delante del fuego. Se quemará y va a desaparecer. Pero la verdad nunca muere. Su llama no puede ser apagada y por eso es que la palabra de Dios hasta el día de hoy prevalece. Es una palabra viva. La palabra de Dios vive también porque cuando tú la abres la Biblia y la lees, tú escuchas la voz de un Dios inmutable. Escuchas la voz de un Dios que no ha cambiado, que existe por sí mismo. Dios no dice hoy lo que no quiso decir ayer, ni borra o no borrará mañana lo que dice hoy. Él es inmutable. Y lo que dijo ayer lo dice hoy y lo va a decir mañana. Él no cambia. Repito, la palabra eterna sale hoy de los labios del Todopoderoso, como cuando Él estaba hablando a Elías, a Abraham, a Moisés, cuando lo expresó a través de la lengua de Jeremías o de Isaías. En otras palabras, la palabra del Señor siempre es segura, es inmutable y llena de poder. Nunca se vuelve anticuada. Nunca está estancada, nunca es salobre o contaminada, sino que siempre es clara, transparente, fresca, refrescante. Y por eso es que vive para siempre. Pero también la palabra vive además porque esta palabra alberga a Jesucristo. A Jesucristo resucitado. Es verdad que una vez nuestro Señor fue crucificado, fue traspasado con una lanza, pero hoy vive y desea vivamente a los pecadores y es tan tierno y compasivo como lo era en los días que caminó por esta tierra nuestro Salvador. Es tan viva. Jesús, el amigo del pecador, camina en las avenidas de la Escritura, de la Santa Biblia, como una vez recorrió las calles y las colinas de Palestina, de Galilea. Si tú tienes un poco de fe, cuando abres la Biblia podrás verlo. Si tienes tus ojos abiertos, podrás ver la palabra de Él, la voz de Él, aún en las antiguas profecías. El Cristo viviente está en el libro.
Pueden contemplar su rostro casi en cada página de la Biblia, en cada renglón. Y por consiguiente es un libro que habla. El Cristo del Monte de las Bienaventuranzas habla todavía en este libro. Dice Primera de Pedro 1:24, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero además de todo esto, esta palabra es viva porque el Espíritu Santo tiene un vínculo especial con la palabra del Señor. Es, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz. Tiene que haber vida en ella, porque es por ella que los hombres nacen de nuevo. Por eso tiene que haber vida en ella. Si no hubiera vida en ella, los hombres no nacerían de nuevo. Y nacen de la palabra, nacen del Espíritu. Y en cuanto a los creyentes, el Espíritu Santo hace arder a menudo la palabra cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la memorizamos. Yo creo que probablemente todos ustedes, sin lugar a equivocarme, son lectores de la Biblia. Pero lo que me gustaría preguntar es si son escudriñadores. Eso me gustaría preguntarme. ¿Tú sabes por qué? Porque la promesa no es para los que leen simplemente la Biblia, sino para aquellos, como dice el salmista, en la ley del Señor está su deleite y en su ley meditan de día y de noche. Es para ellos las promesas. No solamente para aquel que la coge y la lee como leer un diario, sino para aquel que la escudriña. Por eso dijo el salmista en el Salmo 119, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tú estás tal vez desfallecido, estás cansado, fatigado. Bueno, yo te recomiendo que vayas y hables con este libro. Que hables con este libro. Este libro vivo. Porque cuando tú hablas con él te devuelve la energía y te da alas y te levantas como las águilas y puedes elevarte a las alturas. Entonces empiezas a ver tu problema desde un nivel superior, desde otra óptica. Por eso léela con un deseo de entender su significado. Y yo estoy convencido que si tú lo haces así, muchos que en este salón están ahora lejos del Señor van a ser atraídos a Él. Y serán conducidos a una fe salvadora, una fe salvadora de Jesús. Porque Él dice en el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Tú quieres que tu vida sea restaurada? ¿Tú quieres ser restaurado espiritualmente en tu ser? Eso va a ser no por medio de la psicología, ni por los buenos modales, ni por las cosas que haces o dejas de hacer. La restauración la da el Señor. Por eso dice la Escritura en Romanos 10:17, que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe en el creyente va a crecer. Sí, ¿cuándo va a crecer? En la medida que tú más te expongas a la palabra de Cristo. Pero las principales enseñanzas de las Sagradas Escrituras son acerca de los hombres, son acerca de la caída, de la degeneración de la raza. Son acerca del instrumento que Dios utilizó para la redención de nuestro Señor Jesucristo.
Tú vas a la Escritura y tú ves que la Escritura señala el plan divino por el cual el hombre puede ser levantado de la caída y ser reconciliado con Dios. Tú lees la Biblia y tú encuentras aquella riqueza, toda abundancia, ese manantial que hay para favorecernos. Qué preciosa que es la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas si no tuviéramos la palabra del Señor? ¡Wow! El ecuatoriano que de por sí es complicado. A veces queremos como que ya lo sabemos todo. Cada cual como que quiere vivir su propio evangelio. Cada cual quiere vivir a su manera. Teniendo la Biblia. Ahora imagínate no teniéndola. Cada cual levanta su doctrina, su pensamiento y hace su teología. Pero tú vas a la Biblia y tú encuentras allí lo que concierne a la raza, no como judíos, no como gentiles, sino como hombres. No como bárbaros, no como escitas, no como griegos, no como anglosajones, no como negros, sino como hombres. Tú vas a la Biblia y tú no encuentras en la Biblia que está hablando acerca de la luna, ni de Júpiter, ni de Venus. No está hablando nada de esas cosas. Tú vas a la Biblia y sabes de qué trata. De nosotros. Es el mensaje de Dios para nosotros. Habla acerca del quehacer de hoy. Habla de cómo puedo ser perdonado. ¿Cómo puedo ser perdonado hoy del pecado? ¿Y cómo pueden ser conducidas las almas de inmediato a una unión con Cristo? De eso habla la Biblia. Oh, si la Biblia fuera leída en las escuelas, si la Biblia fuera leída en los colegios, si la Biblia fuera leída en las universidades, cuánto vandalismo, cuánta perversión fuera frenada. Cristiano, no deberías de abandonar el escudriñar las Escrituras cada día. Si lo has hecho, retoma esa práctica, esa disciplina piadosa. Y tan pronto conocemos a nuestro Padre, este amado libro llega de inmediato como una carta de amor procedente de un lejano país y nos habla nuestro Padre amorosamente. Está autografiado y perfumado con el amor propio de nuestro Padre Celestial. Y si nosotros en esta vida como cristianos crecemos en gracia, crecemos en fe, o si nos rebelamos, en cualquiera de los dos casos, la Escritura todavía habla con nosotros. Sigue hablando con nosotros. Cualquiera que sea nuestra posición delante del Dios eterno, el libro parece haber sido escrito a propósito para responder a cualquier persona en cualquier condición en la que se encuentre. Y lo que la gente quiere es oír la palabra de Dios. Porque la gente está cansada de todos los desastres que esta vida y esta sociedad y este mundo nos ofrecen. Yo me pregunto si no han notado nunca cuán personal es el libro en cuanto incluso a todos nuestros estados mentales en referencia a la tristeza o el gozo que experimentamos en esta vida. Hubo un tiempo para algunos de nosotros en el que nos encontrábamos tristes y terriblemente deprimidos. Y entonces el libro de Job se lamentó con la misma nota dolorosa. Y tú sufres y llegas a Job y empiezas a ver los sufrimientos de otro hombre.
Pero por otro lado, cuando el alma se eleva altísimo hacia las montañas y tu fe crece, y tú estás bien con el Señor y hay cántico de alegría en ti, hay júbilo en ti. Vemos entonces a nuestro amado Señor cara a cara, y he aquí la palabra de Dios a nuestro lado, y en el deleitoso lenguaje de los salmos o en las todavía más dulces expresiones del cantar de los cantares, nos dice todo lo que está en nuestro corazón y nos habla como algo vivo que ha estado en los abismos. Y nuestra fe aumenta y crece. A veces yo pienso que la Biblia pareciera como que está escrita especialmente para mí. Y tú deberías ver que la Biblia también está escrita especialmente para ti. El domingo pasado yo dije que nuestro hermano, cuando dio su testimonio público antes del bautizo, él también dijo esto: he faltado a muy pocos sermones, pero el que más me impactó fue el sermón sobre el dominio propio. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es increíble. El sermón que más le impactó, que Dios le habló, dominio propio. ¿Qué recuerdas tú de lo que Dios está tratando contigo? ¿Recuerdas el sermón del domingo pasado? ¿Qué tan en serio estás tomando la palabra del Señor? Pero también nosotros vemos que la palabra es fiel siempre. Siempre. Nunca encontrarás que la palabra de Dios quiera negarte lo que es provechoso para ti. Siempre la palabra de Dios es fiel. Ella no te va a negar, Dios no te va a negar lo que le conviene a tu alma. No te lo va a negar. Él no va a permitir nunca que nuestros pecados pasen sin censura, sin amonestación, sin disciplina. Ni que nuestras rebeliones pasen desapercibidas hasta convertirse en pecados públicos. De alguna manera la palabra nos da un aviso oportuno. Clama a nosotros tan pronto como comenzamos a desviarnos. La gente empieza a desviarse y por ahí surge alguien que te da la palabra. Oh, así obra Dios. Por eso que él dice en Efesios 5, despiértate tú que duermes. Es como que te está alumbrando, te está advirtiendo. Por eso es que el Señor habló en Marcos 13 y él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Nos llama, nos advierte antes de. Y por eso que también Salomón nos dice en el Proverbio 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque a veces fácilmente nos infectamos con las cosas de otros y se afecta nuestro corazón. Y como tú sabes, el mayor pecado del ecuatoriano es el resentimiento. La gente fácilmente se resiente. Y hay miles de palabras de advertencia que Dios dirige personalmente a cada uno de nosotros. Por eso que yo quisiera sugerirles, antes de pasar al tercer punto, que es muy saludable que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. La palabra de Dios le habla a mi alma de esa manera. Tú recibes la palabra de Dios
cuando oyes una amonestación, cuando oyes una corrección, ¿tú la recibes con agrado o la desechas? ¿Te habla este libro? ¿Te ha condenado alguna vez y has temblado delante de la palabra de Dios? ¿Te ha señalado alguna vez a Cristo? Y la palabra te ha dicho, mira a Cristo, y tú miras al otro lado y no quieres saber nada de Cristo. Y me pregunto si tienes tal vez el hábito de acudir regularmente a las Sagradas Escrituras en tu casa y tienes ahí tu tiempo especial con Dios y su palabra. Eso es lo que hace un cristiano cada día. Yo me pregunto si es tu medicina en tu familia. Me pregunto si es la prueba y el indicador que te hace saber tu condición espiritual. Porque la palabra de alguna manera es como un termómetro. Mide nuestra condición espiritual. Y todo lo que hacemos debe ser a la luz de la palabra. Si tú conviertes a la Escritura en tu amiga personal, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Por eso tú debes de tener cuidado de no ser contado entre los impíos que desprecian los estatutos y la palabra de Dios. No quieren saber nada. Y tú les quieres hablar, hoy estoy ocupado, hoy no puedo, tengo esto que hacer. Ten cuidado de no ser contado entre ese grupo. Esto me lleva a mi tercer punto. Y nosotros aprendemos en tercer lugar de este texto que la Santa Escritura es muy familiar. Muy familiar. Mira lo que dice el texto. Al despertarte, hablarán contigo. Familiar. Hablar significa comunión, compañerismo, familiaridad. No está diciendo que la palabra te predicará. Dice te hablará. No dice te dará una conferencia cuando despiertes. Tampoco dice te va a exhortar cuando te despiertes. No. Dice hablará contigo. Así lo dice. Entonces, la palabra nos es familiar como cuando un hombre habla con su amigo o cuando un padre habla con su hija o con su hijo. Así. Y es que es familiar, ¿sabes por qué? Porque la palabra habla nuestro lenguaje, habla el lenguaje de los hombres. No habla el lenguaje de Dios. Si Dios nos hubiese escrito un libro en su propio lenguaje, no habríamos ni siquiera podido comprenderlo. No es según el conocimiento de Dios, sino que este libro ha sido adaptado al hombre. Se adaptó a nosotros. ¿Tú has visto a los padres o a las madres cuando les hablan a los bebés? ¿Tú lo has visto? Yo me acuerdo cuando mi esposa, ay, chiquitito, y ellos entienden eso. Y ahí el chiquito muerto de la risa. Ese es el lenguaje en que entienden los bebés. Ay, esta cochita tan bonita. Y tú les hablas como quiera y ellos entienden eso. Ese es el lenguaje de los bebés. Tú sabes que yo a veces pienso que Dios así es como nos ha tratado. Porque habla del dedo de Dios, de la mano de Dios, de los ojos de Dios, del corazón de Dios, del hueco de su hoyo en su mano. Así tú no ves eso en la Biblia. Él descendió, condescendió para que nosotros pudiéramos entender a Dios.
aunque no lo comprendemos en la magnitud de nuestros pensamientos. Pero Él descendió y adaptó este libro para que tú y yo lo entendiéramos y conociéramos al Dios vivo y verdadero. Qué bondad de nuestro Dios. Qué amor de nuestro Dios. Esta palabra no está escrita en un lenguaje celestial, sino en la jerga de nuestro país, inclinándose a nosotros, hombres de baja condición. Nos alimenta con trozos adecuados a nuestra capacidad. Como dice Proverbio 38, nos mantiene del pan necesario. Manténme del pan necesario. Cuán tiernamente la Escritura, yo diría que desciende hasta la simplicidad. Supongan que todo este sagrado volumen de la Biblia hubiese sido escrito como el libro de Ezequiel o como el libro de Apocalipsis. Gracias a Dios que solamente son esos dos libros, o como Levítico. Pero no. Cuán simples son los evangelios. Cuán claras son esas palabras. Y tú vas ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué no entiendes de eso? Tú, pecador, que no te has bautizado, que estás lejos de Dios, ¿qué no entiendes de eso? ¿Qué no entiendes de el que creyere y fuere bautizado será salvo? ¿Qué no se entiende de eso? No es un lenguaje celestial ni de querubines, no es un lenguaje de ángeles, es una palabra para nosotros. Ya están resentidos. Cuán deliciosamente sencillas son esas parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo. ¿Qué no se entiende de esa palabra? Todo es tan claro allí, con todo aquello que tiene que ver de inmediato en lo relativo a la eternidad. Es tan clara que el bebé que recién viene a la iglesia lo puede entender. O sea, los niños en Cristo. Esa gente tierna que empieza en el evangelio. De alguna manera, la palabra de Dios toca a la humanidad en todos los puntos. En todos los puntos. Hasta yo diría que ha respondido interrogantes. Porque cuando los hombres le preguntan a sus amigos y sus amigos no pueden darle un consejo, a veces los hombres tenemos que doblar nuestras rodillas, buscar el consejo de Dios y Dios nos da la respuesta por su palabra. Por eso que la palabra de Dios entonces habla con nosotros en el sentido de que nos conoce bien. Yo no te conozco bien a ti, pero Dios te conoce muy bien. Y por eso es que Él constantemente te está hablando. ¿Quién entonces que encuentre que la palabra de Dios es una amiga tan querida, tan amada, tan fiel, la menosprecia y la descuida? ¿Quién se atrevería a hacer eso? Si la palabra de Dios quiere lo mejor para mí, es como mi guía, es viva, ¿por qué la desprecio? ¿Por qué la tengo en poco? Bueno, porque si se tratara de un libro pesado, escrito por todos lados con maldiciones y con lamentos y con castigos,
y cada una de las letras que está aquí destellara con declaraciones de venganza, podría haber alguna razón para no leerlo. Pero tú vas a la Biblia y tú te das cuenta que la Biblia es amiga de todas nuestras tristezas, nuestros dolores y nuestros lamentos y nuestros ayes. Haciendo mi cama en mi enfermedad, siendo la luz en mi oscuridad y dando el gozo a mi alma que necesita. Eso es la palabra de Dios. Si fuese quitada de nosotros, habríamos perdido nuestro más tierno consolador en la hora de necesidad. Que Dios nos conceda el amar su palabra. Que Dios nos conceda un amor por su palabra. En cuarto lugar, la palabra viva responde. ¿Leíste el texto? Dice, al despertarte, hablarán contigo. O sea que no se trata de un monólogo. Hablar con un hombre no consiste en un monólogo. Esto es un monólogo. La predicación es un monólogo. Pero la palabra no está no nos predica en la mañana, nos habla. Y cuando uno habla con otra persona, no es que solamente uno habla. Una conversación no es un monólogo, es un diálogo donde participan las personas y hablan. Hablar con un hombre requiere de una conversación que reciba respuesta de parte del interlocutor. Ambos tienen algo que decir cuando sostienen una conversación. Es de alguna manera un diálogo al que contribuye cada una de las partes. Ahora, la Escritura es un maravilloso libro de conversación. Habla, pero también hace hablar a los hombres. Y siempre está lista a respondernos. Tú tienes una pregunta, hablas, vas a la Biblia y ella te habla. Pastor, no, que mi matrimonio, que el trato con los hijos. Ok, ve a la Biblia y ella te va a hablar. Ahí te va a decir lo que tienes que hacer. Supongan que se acercan a las Escrituras en cierta condición espiritual, X condición espiritual. Tú notas que la palabra de Dios te responde conforme a esa condición que tú tienes. Si están a ciegas, con dolor y afligidos, la palabra se puede lamentar contigo. Cuando se encuentran en el muladar llorando, cargados, ahí va a estar la palabra al lado de ustedes. En cualquier condición que el hombre esté, la palabra responde. La palabra habla. Escudriña las Escrituras, querido amigo y hermano. Pero supón que te acercas a este libro con ojos de gozo, entonces tú vas a oír y vas a leer que la Escritura también sonríe y te da cánticos de gozo, de júbilo y de alegría, cánticos de felicidad. Cantará y tocará el salterio y el arpa y tocará címbalos de júbilo y alegrarán tu corazón, alegrará tu alma. Si vienen a la Santa Escritura ya con cierta madurez, con cierta fe y con aspiraciones de lograr algo más elevado, el libro va a crecer contigo.
crece sobre ustedes. Siempre este libro va a estar por encima de nosotros y clama con alegría, más alto todavía, excelso, va a estar por encima de nosotros. Nunca va a estar por debajo. Nadie supera las Escrituras. El libro se ensancha y se profundiza con los años. Y es cierto que realmente no puede crecer. La palabra no puede crecer porque la palabra es perfecta. Si la palabra tuviera que ser mejorada, entonces sería imperfecta. Pero es palabra de Dios, la palabra es perfecta. Y entre más profundidad tú tengas en las Sagradas Escrituras, más encontrarás que hay un gran abismo de verdad que no conocías y que necesitamos, por amor a nuestras almas y para gloria del Señor, conocer esas verdades que fortalecen nuestras vidas. Cuando tú le revelas tu corazón a las Escrituras, ella también te revela su corazón y te hace ver el profundo amor de Dios que tiene por ti. Por eso, ríndanse a la Biblia y la Biblia se va a rendir a ustedes. Sean francos con ella y honestos con su alma. Y la Escritura sacará la llave de oro y abrirá una puerta tras otra. Feliz el hombre que al hablar con la Biblia le revela todo su corazón, abre su corazón y aprende el secreto del Señor que permanece con los que le temen. Si aman la Biblia y expresan su amor por ella, la Biblia los va a amar. La palabra los va a amar. Porque su sabiduría dice en el hebreo Proverbios 8:17, amo a los que me aman. Si tú amas la Escritura, el Dios de las Escrituras te va a amar a ti. No es palabra muerta, recuerda, es palabra viva. Abraza la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a abrazar de inmediato a ti. Cuando valoran hasta su misma letra, entonces la palabra les sonríe llena de gracia, les saluda con muchos saludos de bienvenida y los trata como huéspedes distinguidos. Qué amor que tenemos de parte de nuestro Dios al habernos dejado su palabra para andar en este mundo de oscuridad. La palabra es correcta, siempre ha sido correcta y nosotros estamos equivocados en aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo con ella. Ahí estamos equivocados. Las enseñanzas de la palabra de Dios son infalibles y deben ser reverenciados como tales o reverenciadas como tales. Quiero llegar a mi quinto punto. El quinto punto que quiero ver finalmente es que la Escritura es influyente. Influyente. ¿Por qué es influyente? Porque la Biblia dice que guardará al hombre de la mala mujer y de otros pecados que en el mismo capítulo prosigue y habla. Cuando la palabra de Dios nos habla, tiene influencia sobre nosotros. Por supuesto, si tú recibes la palabra de Dios como lo que ella es, palabra de Dios. Si tú a esta predicación le haces oído sordo, como entraste, vas a salir. Igualito. No van a haber cambios. Pero cuando tu corazón sea tierno y sensible a la voz de Dios y a la palabra de Dios,
tú verás cómo Dios influye en tu vida, influye en tu manera de hablar, influye en tu manera de comportarte con tus padres, influye en tu manera de servir y de ver a la gente en la humanidad, influye en tu trabajo, en lo que haces, influye en tu matrimonio, influye en la crianza de los hijos. La palabra de Dios es influyente. Pero así como también es influyente en que nos guarda, también es influyente en que mitiga nuestro dolor y nos alienta. Mira, hay muchos guerreros, hombres de Dios, que han estado a punto de escabullirse de la batalla de Dios, pero la palabra ha puesto su mano en ellos y ha dicho: mantente firme, no desmayes, ten buen ánimo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es influyente porque nos alienta, mitiga nuestro dolor. Eso hace la palabra del Señor. Tiene un maravilloso poder de elevarnos, como de inyectar sangre fresca, como de darnos un aire nuevo para seguir viviendo, aún en medio de los avatares de esta vida. Así que la palabra eleva, pero asimismo alegra. A menudo advierte y también reprime. En lo personal, yo me hubiera ido a la derecha o me hubiera torcido a la izquierda si la palabra del Señor no hubiera dicho lo que dice en el Proverbios 4:25: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Cualquiera de nosotros no tiene una vacuna antipecado, no existe eso. Pero la palabra sí influye sobre nosotros y nos ayuda, nos saca de tentaciones y nos guarda, nos hace ser más prudentes y sensatos y nos ayuda para obrar y conducirnos en esta vida con sabiduría. Eso hace la palabra de Dios. Por eso es que este libro santifica y moldea la imagen, y moldea, a la mente a la imagen de Cristo. No pueden esperar crecer en gracia ni crecer en fe si no lees las Escrituras. No puedes. Si no estás familiarizado con la palabra de Dios, no puedes esperar ser hecho semejante a Él en lo que Él habló. No puedes ser semejante a Él que la habló. Por eso recomiendo que pasen mucho tiempo con la santa palabra del Señor y entonces seremos santos. Pasen mucho tiempo con la sólida enseñanza de la palabra de Dios y nos convertiremos en hombres y mujeres sólidos y sustanciales. Permite que la palabra te hable y te confirmará y te establecerá. Oímos nosotros de vez en cuando de apóstatas del Evangelio, de gente que estaban en Cristo y ya no están. Bueno, deben haber sido poco enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo creo que habrá un pasar de un error a otro, a menos que haya en la iglesia cristiana una lectura más honesta, diligente, seria y general también de las Sagradas Escrituras. Porque muchos vientos de doctrinas entran a las iglesias cuando los hombres y las mujeres no son sólidos en la palabra del Señor. Si yo afirmara que la mayoría de los miembros de la iglesia no leen sus Biblias, me pregunto yo, ¿estaría diciendo una calumnia? Lee la Biblia. Escudriña las Escrituras. Quiera Dios que regrese el espíritu de Berea. ¿Recuerdas en Hechos cuando los bereanos les fue predicado el Evangelio y se iban a la casa, ¿sabes a qué?
a comprobar si lo que se decía allí era verdad. Pero ahora la gente oye una predicación por ahí y después viene y repite aquello que oyó. Que el Señor nos conceda amar su palabra y alimentarnos de ella. Y para el Señor sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar.